Muy bien, bienvenido Álvaro Vallés a nuestro podcast. Nada, a vosotros por invitarme a vuestro espacio. Bueno, muy agradecidos y bueno, y ahora queremos que nos cuentes lo que es tu micromundo, que a veces no es tan micro, pero bueno, que nos cuentes un poquito de tu mundo que es tan interesante. Bueno, pues un poco por los elementos que os he traído hoy, podéis un poco adivinar. Yo me dedico ahora mismo a trabajar con drones y bueno, mi empresa hace pues todo tipo de servicios con drones, desde filmación, desarrollo de soluciones, inspecciones industriales, producción audiovisual, pero en mi departamento específicamente pues nos dedicamos a realizar espectáculos de luces con drones, ¿vale? No sé si lo habéis visto alguna vez, creo que habéis estado en alguno. Pues eso, esencialmente ahora mismo estoy súper enfocado en los espectáculos de luces con drones. ¿Cómo llega Álvaro Vallés al mundo de los drones? Pues bueno, a ver, es un recorrido pues largo e interesante. O sea, yo me considero una persona bastante curiosa, que siempre me he dejado guiar un poco por mis inquietudes y mis motivaciones, y estas pues me han ido llevando un poco por varias etapas, ¿no? He emprendido varias veces a lo largo de mi vida, he hecho incursiones pues en temas deportivos, en hostelería, pero siempre me ha tirado el tema tecnológico, ¿no? Entonces, pues bueno, saltando un poco de un lado a otro, he acabado en el sector aeronáutico de los drones. Cuando aparecieron hace 12, 13, 14 años las primeras máquinas de este tipo, pues me llamaron la atención muchísimo. Y bueno, pues me fui metiendo primero como hobby y después pues convirtiéndome poco a poco en un experto en esta tecnología, pues me acabé dedicando mi carrera profesional a ello, y ahora mismo pues bueno, me llevó a emprender pues un proyecto en el que con otros socios empezamos a hacer pues eso, soluciones de distintos tipos con drones, y esto nos ha llevado pues ahora mismo al nicho en el que me encuentro, que es pues eso, el tema de los espectáculos, que ahora mismo pues son los fuegos artificiales 2.0, ¿no? Claro. De este sector. Así que pues bueno, más o menos esto es un poco lo que me ha llevado aquí. Bueno, ¿cuál fue tu primera experiencia o que te enfocaste más en los drones? Primero, ¿hacia dónde ibas o hacia dónde querías, en qué mundo del dron querías ocurrir? Pues, a ver, el punto de entrada de los drones suele ser para todo el mundo el mismo. A mí lo primero que me chocó de los drones, lo que me llamó la atención, fue pues casi la forma en la que se queda posado mágicamente en el aire. Y yo cuando vi eso delante de mí me quedé impresionado, ¿no? O sea, me llamó poderosamente la atención. Y automáticamente pues lo que le surge a todo el mundo, o el primer uso que se le dio, es el tema de la filmación aérea, ¿no? Al final ponerle una cámara a un dron te permite unas posibilidades de filmación pues que no se pueden tener con pocos medios, ¿no? Pues cosas o tomas que se hacían anteriormente pues con avioneta o incluso con un helicóptero, que son medios pues muy caros, muy complicados y que están al alcance de muy pocos. De repente, teniendo un dron pues de forma mucho más barata y con igual precisión, incluso muchas más posibilidades, pues podías sacar unas tomas increíbles, ¿no? Entonces, a mí esa conjunción de el control y poder grabar de esa forma y meterte por cualquier sitio, eso ya me atrapó completamente. Entonces, eso me fue llevando a otras cosas, ¿no? Cuando ya me cansé, me pasé el juego, digamos, de la filmación, empecé con temas de carreras o de vuelo acrobático. Entonces, empecé a desarrollar pues más habilidades como piloto, ¿no? Entonces, pues bueno, os he traído aquí algunos elementos, unas gafas de FPV, un dron y una emisora. Entonces, con estos elementos puedes pilotar como si fueses subido encima del dron, y la experiencia, la inmersión que tienes volando de esa forma, pues es tan profunda y tan real, ¿no? Que te atrapa profundamente. Entonces yo me empecé a dedicar a esto, a volar con el dron en FPV, a sacar tomas increíbles, siguiendo coches, volando dentro de edificios, en fin. Entonces, pues eso, es como una exploración que te va llevando al siguiente punto de a ver qué más puedo hacer con esto, ¿no? La primera parte que hiciste tú fueron las carreras. O sea, ¿por qué no ha llegado a más o cuál es la dificultad de las carreras con drones? Sí, eso fue una de las etapas que recorrimos en este mundillo.
Y bueno, es un tema trepidante, ¿no? Al final, tú le pones a cualquier aparato la posibilidad de correr y ir a mucha velocidad y automáticamente te va a salir gente que se enganche y que se pique a ver quién corre más o quién hace... Entonces eso automáticamente nos lleva a crear pues todo un sistema de competición y de pruebas y tal en el que mucha gente pues se mete y pues eso, disfruta de la velocidad, del riesgo y todo esto, ¿no? Y nosotros, un poco primero como hobby y después como organizadores de eventos de carreras, pues creamos una liga nacional, ¿no? Veíamos que en Estados Unidos, en Europa, se estaban generando ya ligas bastante profesionales, muy desarrolladas. Esto te hablo del año 2018, 2019. Y nosotros queríamos hacer algo igual en España, ¿no? Algo porque se hacían pequeñas quedadas, estaba la Federación de Aeromodelismo de España, pero no estaban haciendo cosas muy serias, ¿no? Hacían como pequeñas quedadas, un poco de camping y le faltaba pues esa profesionalidad, ¿no? El empaque de un evento organizado adecuadamente, con recursos, con un enfoque también orientado como al gaming, ¿no? Dándole a los pilotos el protagonismo que se merecía y dotándole de más espectacularidad. Entonces, intentamos imprimirle al sector ese toque de un deporte más profesional, mejor empacado, de forma que eso se lo pudiéramos hacer llegar al público. Entonces, ahí nació la Iberian Drone League, ¿vale? Hicimos la Liga Ibérica. Ah, qué bueno. Entonces, bueno, convocamos a los mejores pilotos de España. El tema tuvo mucho pegada porque empezaron a llegar pues, pilotos franceses, ingleses, incluso equipos que competían a nivel europeo pues vinieron aquí a España a integrarse a la competición y la verdad que fue un éxito. Hicimos 6 pruebas, si no recuerdo mal, en ciudades así muy, muy emblemáticas, siempre tratando de contrastar la tecnología con un poquito un tinte histórico de la ciudad. Pues estuvimos en Toledo, estuvimos en el monasterio de Uclés, en fin, ciudades así que nos permitían sacarle un poco el jugo a todo esto. Y bueno, para mí fue un éxito como experiencia porque aprendimos muchísimo a todos los niveles de producción, aprendimos mucho más del sector, hicimos un montón de contactos con los pilotos, con los equipos, con un montón de patrocinadores además. Lo que ocurre que, yendo un poco a la pregunta que me querías hacer, el deporte es complejo, ¿vale? Porque al final los pilotos están súper inmersos en su aparato, ellos tienen una perspectiva en primera persona de lo que está sucediendo, pero desde fuera lo que se ve es 8 drones corriendo a toda velocidad entre obstáculos y es difícil de entender qué está pasando, porque sucede todo a tanta velocidad. Claro. Que ves que se chocan, que se rompen, tal, y al final acaban 2 o 3 pilotos, acaban la carrera y no se sabe muchas veces ni quién ha llegado primero, ¿no? Es muy complicado. Entonces, digamos que nos costó mucho implementar pues, sistemas de cronometraje, de tiempo, de control de posiciones y aún con eso pues, notábamos que a la gente se le hacía complicado de entender. Era muy espectacular, se veía la salida, todo muy explosivo. De hecho, tengo en mi canal vídeos publicados y se ve que es un deporte súper dinámico, muy espectacular, muy visual, pero faltaba un poco eso, que la gente pudiera entender qué estaba sucediendo, ¿vale? Porque incluso nosotros, con todo el tablero de control y todo, muchas veces nos costaba poder entender qué había pasado, quién se había estrellado, quién tal. Entonces, falló un poco por ahí. Y yo creo que, bueno, es cuestión un poco de que, porque ahora mismo se corre con drones de este tipo, así de este tamaño, sí. Se les llena de luces, ¿vale? Llevan LED por todos lados, entonces a la vista son como bolas de luz, de colores. Cada equipo lleva un color y entonces vas viendo pues el color rojo contra el azul y de esa forma identificas quién corre. Pero ya te digo, yo creo que la evolución de esto es que sean drones más grandes, que lleven un carenado, que puedan llevar pues marcas y demás. Que los circuitos sean más simples y más amplios, de forma que la gente pueda seguir bien por donde van. Incluso la evolución final es que se acabe montando un piloto y que sean pilotos los que compiten volando, ¿no? Entonces en ese momento estaremos hablando de la Fórmula 1 del aire, pero bueno, todavía le queda bastante recorrido y yo sé que hay empresas y competiciones que van un poco en esa dirección. ¿Qué velocidad pueden alcanzar? Pues bueno, en competición 180, 200 kilómetros por hora se pueden poner perfectamente. Ah, sí. Entonces, depende mucho del tipo de circuito, porque hay circuitos, ya os digo, más amplios y más rápidos. Y la competición normalmente, cuando está orientada a los pilotos,
los circuitos son más ratoneros, más difíciles, ¿no? O sea, de forma que el volar el circuito implica que el piloto sea muy buen piloto y sea capaz de hacer pues giros muy rápidos, ¿sabes? Más que de velocidad. Aunque hacia el público, llevándolo al público, lo que hay que tratar es de que el circuito sea fácil de entender, rápido y tal, ¿vale? Claro. Es un poco dependiendo a dónde lo quieras llevar, pero vamos, la velocidad máxima, 200 km/h sin problema. O sea, hay drones que corren más. De hecho, ha salido no hace mucho un dron que ya han conseguido seguir a un Fórmula 1 de Red Bull. Sí. Que tiene forma de cohete, de hecho. Parece un pepino volador, literalmente. Pues sí, han hecho un diseño que está totalmente enfocado en la velocidad y que se pone a 320 por hora, más o menos. O sea, tiene forma literalmente de cohete. Y está diseñado especialmente para seguir al Fórmula 1 pues, en apenas media vuelta de circuito, porque no le duran mucho las baterías, pero imaginaros, o sea, le mantiene el tipo perfectamente. Una recta, en zonas de curva, 300 km por hora. O sea. Qué bueno. Luego de tu etapa en las carreras, ¿qué fue lo que pasó? ¿Hacia dónde fuiste? Pues bueno, casi un poco en paralelo estábamos desarrollando el tema de los espectáculos con drones, que allá por el 2015 Intel fueron los pioneros, digamos, en esto. Empezaron a realizar, hicieron pues, sus propias electrónicas y demás, porque no existía nada que permitiera volar a drones en enjambre en ese momento. Entonces ellos montaron sus sistemas, con la capacidad que tenía Intel, pues llegó a hacer un espectáculo con 100 drones, ¿vale? Además se asociaron con la Filarmónica de Londres o algo así y crearon una especie de mapa de sonido, ¿no? En el que se apreciaban los graves, los agudos y demás, y los drones volaban encima de la orquesta y daban pues ese efecto de subida de volumen, ¿no? Entre otros efectos. Entonces eso empezó a verse y todo el mundo del sector le estalló la cabeza, porque era como están volando 100 drones a la vez con luz y además está sincronizado, pero ¿cómo han hecho esto, no? O sea, entonces muchas empresas y muchos aficionados del sector pusimos nuestro foco ahí y empezamos a investigar pues cómo lo habían hecho, qué habían utilizado, cuáles eran los sistemas, las comunicaciones y todo esto. Entonces, un poco en esa búsqueda de respuestas es cuando nosotros iniciamos el proyecto en Umiles, ¿vale? Que es la empresa para la que trabajo ahora. Y nada, pues básicamente empezamos a ver pues, soluciones de software y de hardware para acabar pudiendo hacer eso. Empezamos a hacer experimentos con 10 o 20 drones. Y bueno, poco a poco pues fuimos perfilando todo hasta ahora mismo, hasta el día de hoy, que estamos volando ya 1000 drones, ¿vale? ¿1000 drones? 1000 drones simultáneamente. Qué bueno. Entonces, pues bueno, eso ya os digo, ha sido un recorrido de... Nuestro primer vuelo fue muy cerquita de aquí, en San Agustín de Guadalix, con 20 drones. Todo muy, muy escuetito. Pero bueno, poco a poco pues fuimos incrementando el número de drones, complicando un poco los sistemas y mejorando y optimizando todo. Y pues eso, ahora mismo tenemos una flota de más de 1.600 unidades aquí en la península, en España. También operamos en Chile, en Baleares, en Canarias y demás. Y bueno, pues vamos haciendo ya eventos de todo tipo. Estamos en activaciones de empresas, fiestas de pueblos, en fin, pues por ejemplo, muy dentro de poco, la semana que viene hacemos la campaña de activación para una película del Rey León de Disney, de Mufasa, que ya la están anunciando. Y cositas así, o sea, estamos metidos en todo tipo de proyectos. Hace muy poquito también para Pepsi hicimos la presentación de su nueva botella. Entonces, bueno, pues cosas así. Estamos metidos en todos lados al final.
hecho, habéis estado en la presentación de la última temporada del Hormiguero. Sí. Bueno, en el Hormiguero es que ya somos recurrentes. Ya estuvimos en la temporada 17, que les gustó mucho la experiencia, y ellos tratan de no repetir nunca, pero en la temporada 19 nos dijeron, oye, podemos ir un poquito más allá y demás, y acabamos haciéndoles un espectáculo con 350 drones, que en ese momento pues era lo máximo, fuera de nuestras pruebas, era lo máximo que habíamos volado. Entonces, pues eso, hicimos el espectáculo, fue un éxito, toda la gente del Hormiguero encantada con nosotros, y además para nosotros pues es un escenario perfecto porque tiene muchísima audiencia, claro. Entonces nos ven a nivel nacional y la experiencia es muy positiva, la verdad. O sea, que súper bien. ¿Cómo es la organización de poder levantar 500, 1000 drones? ¿Cómo funciona? Cuéntanos un poco la organización de todo eso. El proceso. Bueno, pues os cuento un poco el proceso. Al final, bueno, hay un equipo de profesionales detrás, de varios sectores, y que trabajan en distintas fases, ¿vale? Esto se arranca, cada uno de los proyectos de vuelo que tenemos, arranca, bueno, pues con una petición de alguien que quiere hacer pues un espectáculo en el que, bueno, se llame muchísimo la atención y le dé un poquito el efecto wow a su activación, a su evento, a su fiesta, ¿no? Entonces viene con una idea y, bueno, pues nos propone, oye, mira, quiero hacer un espectáculo, quiero representar mi logo, quiero transmitir este mensaje, quiero que aparezcan estas imágenes, estas transformaciones, y nosotros recogemos un poquito todas esas requerimientos, esas ideas, y le damos forma, ¿no? Tenemos un equipo creativo que recoge un poquito todo eso y al final acaba, con software de diseño 3D y demás, acabamos presentándole pues unas propuestas creativas en las que se puede ver cómo los drones acaban conformando pues los perfiles de las letras, volúmenes 3D de figuras concretas, transformaciones, efectos de color y luz. Y cuando el cliente pues tiene claro y le gusta eso, todo ese diseño 3D se acaba exportando a un sistema de archivos de coordenadas, archivos de emisión que se llaman, ¿vale? Los archivos de emisión, digamos que van a permitir que cada uno de los puntos que nosotros estábamos viendo en el software de diseño acabe siendo traspasado a un dron en la vida real, ¿vale? De forma que esos puntos se movían de una forma en el diseño 3D y los drones acabarán realizando ese mismo movimiento en la vida real, ¿vale? Entonces, una vez que está todo eso ya exportado y trasladado, pues tenemos un equipo de operaciones que está compuesto por varios pilotos de dron, que por supuesto pues tienen todas sus certificaciones, tienen formación específica en estas áreas, expertos en comunicaciones y demás, y se realiza todo el despliegue, dependiendo del número de drones, pues se requiere una superficie y unas áreas de seguridad muy concretas. Y cuando ya está todo preparado y perfectamente controlado y coordinado a nivel legal, de seguridad y demás, pues estamos listos para lanzar, ¿vale? Y al final del lanzamiento, pues estos espectáculos duran unos 10-12 minutos aproximadamente. Y bueno, pues si lo habéis visto alguna vez, los drones, claro, tienen que despegar todos los drones, posicionarse en el punto desde el que va a comenzar y se suele despegar por capas para que pues el flujo de aire que se genera vaya un poco repartido, ¿no? Porque si despegasen todos a la vez se generaría pues muchas turbulencias. Entonces hay distintos mecanismos, distintas formas de hacer que despeguen sin que se produzcan esos efectos. Entonces se despega por capas, los drones se levantan y una vez que están en el aire pues ya empieza el espectáculo, empiezan a generar formas, mensajes, efectos y demás. Y bueno, pues eso, la gente, sobre todo cuando lo ve por primera vez, suele quedarse pues bastante impresionada, porque es un espectáculo que llama mucho la atención por lo grande que es, la energía que transmite. Ya aunque estés viendo el logotipo de Pepsi, ya te quedas alucinado, ¿sabes? O sea, suele gustar mucho. Entonces, un poquito así, a grandes rasgos, ese es el proceso. ¿Y qué factores externos os pueden molestar, digamos? Porque entiendo que si hay viento es un problema para vosotros, ¿no? Sí, a ver, al final la seguridad es un componente que tenemos que tener muy presente y por lo tanto tenemos que mantener siempre el control, ¿vale? Al final, un enjambre de drones es mucho más delicado que un dron solo, ¿no? Un dron, pues, este dron, por ejemplo, puede haber 60 km por hora de aire, o te diría que incluso puede haber un huracán, yo lo puedo meter ahí y probablemente lo podré hacer volar en la zona y acabaré recuperándolo y haciéndolo aterrizar de forma segura. Pero claro, en un enjambre de drones, lo primero que los drones están volando de forma autónoma. Cada uno está realizando su misión de vuelo
y dependiendo de las condiciones que hay alrededor, pues se puede ver afectado y al verse afectado puede ver alterado su desplazamiento, haciendo que toque con otro porque están muy cerca unos de otros en el aire. Entonces, ese tipo de situaciones hay que evitarlas siempre. Entonces, comentabas, por ejemplo, el tema del viento, lluvia o muy poca visibilidad, son condiciones meteorológicas que tenemos que tener muy bien definidas para, bueno, pues parar la operación en caso de que se den, ¿no? Si, por ejemplo, si tenemos vientos de más de 25 km por hora más o menos, ya no podríamos volar en el enjambre. Ya el operador, tenemos ahí en campo pues, varios anemómetros y demás, y aparatos de medida meteorológica y datos, estamos conectados a varias estaciones meteorológicas de la zona para tener muy bien controlado cuánto viento va a hacer, a distintas alturas además, si va a haber precipitaciones y cuándo. En fin, todo esto es la temperatura, porque también es un factor que nos aplica bastante. Entonces, bueno, generalmente, con mucho control de esas condiciones, podemos adaptarnos bastante bien. Son condiciones que son, bueno, no es que sean infinitas, tienen sus limitaciones, pero solemos poder operar, tenemos muy poca cancelación por temas meteorológicos, y en caso de que se den condiciones adversas, pues podemos o bien adelantar o retrasar a una ventana que sea más propicia, o directamente se le ofrece al cliente pues varias fechas, ¿no? Siempre solemos pedir además permisos durante un periodo de tiempo más amplio. O sea, si quiere volar, por ejemplo, un viernes, nosotros solicitamos jueves, sábado y domingo por si acaso hubiera algún problema que podamos desplazar ese vuelo pues al día siguiente o cosas así. O sea, es un aspecto que se tiene que manejar, porque si las condiciones no son apropiadas, no se puede volar, ¿vale? Entonces, va un poquito, entiendo la pregunta, que es lo que quería sacar. Y habéis hecho espectáculos en más de 10 países. Sí. De todos los espectáculos, ¿cuál es el que tienes un cariño especial o un recuerdo más emotivo? Bueno, pues hay varios porque que han supuesto experiencias espectaculares, porque bueno, al final aquí estás viajando constantemente, pero está claro que no es lo mismo pues ir a un pueblecito de aquí al lado que pues irte a Cuba o a Chile y demás. Os diría que la primera vez que crucé el charco, que me fui a Chile, por distintos motivos, era un evento para Banco de Chile, una pequeña gira por varias zonas, justo después de la pandemia además, y era pues un regalo que el Banco de Chile, que es una entidad pues, que trabaja mucho para el pueblo y demás, le quería hacer a los chilenos, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue la primera vez que viajé al otro lado del charco. Entonces ya de por sí, el sentirme tan lejos de casa y un proyecto así grande para nosotros, muy, muy importante, pues fue un salto en muchos aspectos pues sí, muy importante. Además que me marcó bastante la experiencia. Estuvimos en Chile casi 20 días viajando por distintas ciudades. En fin, me permitió ver el país, conocer más en profundidad el tema y en general, tanto por el espectáculo como por la vivencia que tuve, me llenó bastante. Yo creo que es de los que más me ha marcado, sí. ¿Y el máximo de drones que has levantado, cuántos son? Pues en pruebas ya te digo que estamos volando 1000 drones. Además, estamos ahora mismo en este periodo. Hemos estado todo noviembre prácticamente volando una vez a la semana, 1000 drones. Y la verdad que es impresionante. O sea, no sé si luego os puedo pasar alguna imagen para que la pongáis. Sí. Vamos, es absolutamente espectacular. O sea, empiezan a salir drones del suelo y no se acaba nunca eso. O sea, y luego en espectáculos, el más grande que hemos hecho ha sido de 500 drones para clientes, ¿vale? Que fue también en Chile, para una ciudad minera, para la conmemoración del 130 aniversario del municipio de Calama, creo que se llama. Y pues eso, un show muy grande de 500 drones, que pues es un reto también importante, llevar todo el tema logístico allí, con el equipo humano que hay allí, formarles, en fin, que todo el mundo esté preparado para algo tan grande, pues es un reto y una experiencia importante también. La evolución natural es, además de cada vez más drones, ¿qué otra evolución hay? ¿Más tiempo quizá la que duren? Sí, a ver, ahora mismo hay varias... Lo primero, el tema del número, ¿no? Cuantos más drones, pues puedes hacer figuras más definidas, más grandes y bueno, con más interacción, ¿no?
Entonces, por ahí hay un reto importante porque las comunicaciones, gestionar comunicaciones inalámbricas con tantísimos clientes, tantos drones, pues es un reto tecnológico y técnico en el que estamos trabajando y que es importante. Pero luego estamos introduciendo pues, más cosas, ¿no? Por un lado, la integración con otros efectos, ¿vale? Como por ejemplo, pues efectos desde suelo o lanzamiento de pirotecnia en otras capas. Entonces, ya la coordinación de varias soluciones técnicas de efecto es complicada y es un reto. Entonces, pero hace crecer los espectáculos porque, claro, tú tienes los drones por aquí, con pirotecnia por detrás, con luces desde abajo, láser o proyecciones de mapping sobre edificios y se pueden hacer cosas increíbles, ¿no? Y luego los propios drones estamos trabajando para que porten pues, efectos de pirotecnia. Pequeños, no es lanzamiento de pirotecnia en sí, sino es descarga de chispa fría, que se llama. Entonces, además de llevar luz o aparte de llevar luz, pues llevan una descarga de chispa fría que genera varios puntos de chispa que caen y te permite, pues, bueno, hace poco Sky Elements hizo un ave fénix y de colores y en un momento dado todas las alas del ave fénix disparan chispa fría, entonces como que se le encienden las alas, ¿no? Entonces el efecto es espectacular. Y hicieron también, que me gustó mucho, para el lanzamiento de SpaceX, hicieron el Falcon subiendo y todos los drones de debajo lanzaban chispas frías haciendo simular los motores, ¿no? Claro, entonces, el lanzamiento, ¿no? Te da un poco ese efecto de cómo está, o sea, qué está pasando ahí, cómo está haciendo eso, porque ya sale luz, sale fuego, o sea. Entonces es muy curioso. Es otra parte que estamos trabajando y bueno, entiendo que se podrán hacer más cosas. Nos han propuesto locuras como que los drones lleven pequeños espejos y láseres, de manera que yo desde un dron lance un láser y lo rebote y acabe haciendo como figuras uniéndolo con líneas, ¿vale? O sea, claro, muy rebuscado, muy rebuscado. Pero eso técnicamente, o sea, sobre el papel podría funcionar, pero técnica, o sea, en la realidad, joder, ahí... Que justo el dron esté posicionado el espejo. Hay que tener una precisión absoluta, entonces eso es complicado. A nivel de con drones alcanzamos muchísima precisión en el posicionamiento, o sea, que apenas 2 centímetros, pero claro, cuando estás ya hablando de hacer rebotar un láser en un espejo que tiene otro dron, que además tal, eso con desviaciones de 0,5 grados ya el láser puede acabar en otro sitio, entonces es muy complicado de conseguir, pero bueno, sería un reto sacarlo, desde luego. Y luego el uso de los drones se está ampliando en un montón de otras ramas, ¿no? O de otras... Sí, de hecho el uso de drones en espectáculos es residual a nivel de números, ¿no? De negocio. Es residual. O sea, ahora mismo, digamos que los dos sectores que más uso, que más empuje están teniendo son la agricultura y el sector industrial, ¿vale? O sea, los drones se usan muchísimo para recogida de datos con cámaras termográficas o multiespectrales. Se usa muchísimo pues, para ver el estado de las plantaciones, también para hacer irrigación de productos fitosanitarios, para hacer análisis en general de todo tipo, ¿no? Del terreno, de la humedad. Entonces, eso está muy, muy implantado y está creciendo muchísimo. Sobre todo en países que tienen grandes extensiones de terreno y, pues bueno, recorrerlas pues es complicado, meter sensores encarece muchísimo, entonces con los drones se abarata mucho en términos de tiempo y de equipo. Entonces es un sector que ha crecido muchísimo y probablemente crecerá más porque la tecnología además está mejorando mucho también en todas esas herramientas de análisis, de datos y demás. Y luego la parte de construcción, minería, construcción, inspecciones, pues es otro sector que cada vez se nutre más de los datos que genera, ¿no? Pues de volumen de masas extraídos, de cálculo de distancias para generar pues, levantamientos topográficos y cosas así, se usa muchísimo también, ¿vale? Entonces es otro sector que ha crecido mucho y que va cada vez a más porque está sustituyendo pues, a aviones, a personal que se tiene que desplazar o tiene que tener constantemente aparatos de medida desplegados en el terreno. Y luego ya sectores que antes eran líderes, como el de la filmación aérea, pues poco a poco están perdiendo, digamos, el liderato, pero no porque se dejen de usar o porque se usen menos, sino porque es que esos otros sectores están creciendo mucho, ¿vale? Claro. Y luego ya, pues bueno, todo el tema del espectáculo, carreras y drones de espectáculos como lo que hacemos, que bueno, que tienen un nicho, pero que en términos de números y de cifras a nivel empresarial, pues no son
no llegan a esas cifras, ¿vale? Aunque están creciendo y desde luego es un sector que se está ampliando muchísimo, pero claro, no deja de ser un sector que se nutre un poquito de lo que ya, por ejemplo, movía la pirotecnia, que mueve algo, pero pues no sé si son 900 millones o 1.000 millones al año en todo el mundo, que no son cifras descomunales, ¿no? Como en otros sectores. Así que bueno, ahí estamos. ¿A qué distancia puede llegar un dron? Vale, pues a ver, es una pregunta que depende mucho del dron y del equipo que lleve. O sea, te podría decir pues que un dron, por ejemplo, de juguete o medio para un aficionado, pues puede alcanzar pues 300, 400 metros y ahí pues vas a empezar a tener problemas de desconexión y demás. Y luego pues tienes drones que son operados desde la otra punta del mundo, ¿vale? Por ejemplo, drones militares, tienes una estación de pilotos en Los Ángeles, en una base, y están operando pues en Afganistán tranquilamente durante días por turnos, ¿no? Entonces, va a depender muchísimo de la tecnología con la que vayan equipados, porque drones militares ya llevan pues, equipos satelitales Claro. o se nutren de una infraestructura a lo mejor 3G o 4G o 5G, o sistemas de repetición que te permiten unos alcances descomunales. Si nos vamos a equipos civiles, pues bueno, yo tengo compañeros que se dedican a batir récords y perfectamente han hecho casi 100 kilómetros de distancia con equipos muy bien orientados y muy bien preparados. 100 kilómetros con línea de visión directa, pues pueden llegar. Y ya si me preguntas por algo más convencional, por ejemplo, esto que tengo aquí, con estas gafas y demás, pues unos 3 kilómetros, 4 kilómetros, puedo hacerlo sin problemas y sin miedo a perder un poco la conexión. El sector militar también entendemos que es un sector que está evolucionando hacia los drones, ¿no? Claro, totalmente. Vamos a ver en un futuro las guerras van a ser los soldados con unas gafas como esta a bueno, miles de kilómetros yo no diría, o sea, la primera fase digamos, de la automatización de la guerra ha pasado por pilotos a distancia, pero está claro que la segunda fase de la guerra es la automatización total y que sea una IA la que pilote y a lo mejor en todo caso pregunte a un operador humano: oye, ¿disparo el misil que tengo aquí en blanco o no? Poco más. Se va a eso, se tiende a eso. O sea, que la decisión de ejecutar una orden, digamos, de destrucción la valide un humano, pero que el control total de todo. O sea, la activación de inhibiciones, de contramedidas, a dónde voy, a dónde no voy, con qué patrullo que hago, la decida completamente el dron. Entonces, bueno, sí, totalmente. O sea, imaginaros la reducción de costes que supone, por ejemplo, en cazas, eliminar la carcasa donde va el piloto con todo el mando de control, todas las interfaces de datos que le tienes que dar al piloto, los sistemas de salvamento, todo eso lo sacas del aparato, reduces el aparato y puedes llenarlo de armas o de otros sistemas que te permitan hacerlo más pequeño, más barato, más versátil, mantenerlo durante más tiempo, porque claro, un humano se tiene que bajar a comer y a mear, que tenemos la mala costumbre de tener consumos de ese tipo, pero los drones pueden estar volando por sí solos durante días. Entonces, claro, eso lo puedes extrapolar ya a cualquier vehículo, a tanques, a submarinos. O sea, al final la guerra se va a automatizar toda. Y bueno, la guerra y probablemente la mayor parte de la logística civil también. Volviendo un poquito a tu micromundo, Sí. ¿cuándo empezaste a colgar videos en tu canal? ¿O cuál era tu objetivo? ¿Qué era lo que buscabas? Sí. Pues a ver, yo es que ya os digo, soy una persona muy, muy inquieta, muy curiosa, que le encanta además aprender, con mucha afinidad por temas tecnológicos y demás, y cuando vi un dron por primera vez es que me quedé, o sea, me pareció brujería, o sea, era como, ¿cómo puede ser? No puede ser, me chocó profundamente, ¿no? Entonces, rápidamente empecé a investigar un poquito, a indagar en el mundo y me compré mi primer dron, empecé a aprender pues cómo se hacía, buscaba información por YouTube, por internet, pues cómo se hacía cada cosa, cómo ajustar las cámaras, cómo hacer que volara mejor, cómo extender pues el tiempo de vuelo y demás, y me empecé a dar cuenta de que había poco contenido, ¿no? Entonces me dio el punto por
el material que yo estaba generando mientras volaba y mientras aprendía, empezar a utilizarlo pues, para hacer yo vídeos explicativos de cosas que estaba descubriendo por mí mismo, ¿no? Pues cómo ajustar o cómo usar tal herramienta, cómo hacer que el dron vuele solo y saque por sí solo una toma, que ahora mismo son cosas muy fáciles de hacer, pero antes pues, requería de cierta preparación, de cierta programación. Y nada, empecé poquito a poco a hacer vídeos de ese tipo, pequeños tutoriales, explicando cómo configurar o cómo manejar el dron para la cosa que fuese, ¿no? El uso que fuese. Y vi que me empezaba a ver la gente, ¿no? Que pues había gente que estaba en la misma situación que estaba yo, buscando información, y poco a poco pues iban dando con mis vídeos en habla hispana, que además había muy poquito material. Y bueno, pues en esa línea pues empecé a hacer más cosas. Me empezaron a llamar algunos fabricantes, a un proveedor, a dejarme material. Un poco la progresión normal de un canal de YouTube que va creciendo, que va siendo cada vez más relevante en un pequeño sector. Y pues eso, yo estaba encantado pues porque estaba aprendiendo muchísimo, Claro. Estaba conociendo más material y más cosas del sector, entrando en contacto con un montón de gente pues súper interesante que me enseñaban otras cosas, me estuvieron invitando pues a varios congresos como experto en determinadas áreas. Entonces fue una época muy bonita en la que aprendí un montón, hice un montón de contactos y de hecho fue un poco la forma de enlazar con el punto donde estoy ahora, ¿no? Y bueno, pues ahí está un poco todos los vídeos que hice. Y hay un poquito de todo. Ya está quizá un poquito desfasado, porque el canal tuvo su momento álgido entre el 2017 y 2020, más o menos. Estuve 3 años. Y bueno, ahora tiene unos 48.000 suscriptores, pero realmente yo no subo contenido casi desde hace pues 3-4 años. Vale, sí que me gustaría retomarlo, porque fue una época que pues es muy bonita, que me aportó muchísimo y aprendí un montón. Y la verdad que siempre he tenido ahí como el anhelo de, joder, algún día volveré y seguiré haciendo alguna cosita, porque sí, me siento a gusto, me gusta. Y más ahora con toda la experiencia que tienes. Claro, sí. A ver, está claro que hay más cosas que contar y bueno, y más nichos donde meterse, porque claro, ya digo, como a mí me gusta rascar mucho por todos lados. Así que algún día volveré, algún día lo retomaré. Claro que sí. En Humails, de hecho, los drones los hacéis vosotros mismos, ¿no? No cogéis unos drones del mercado, digamos, sino que los hacéis. Sí, a ver, nosotros empezamos, tuvimos varias etapas, ¿no? Empezamos haciendo nuestros propios drones, como pudimos, sin saber demasiado, digamos que empezamos a fabricar drones que pensábamos que eran lo más óptimo para hacer lo que estábamos haciendo, para volar en enjambre y demás. Pero bueno, rápidamente nos dimos cuenta que primero no teníamos capacidad de fabricación para crecer a la velocidad en la que nos estaba demandando el mercado, ¿no? Porque rápidamente empezamos a tener clientes, nos pedían más drones y veíamos que el equipo que estábamos, pues, o hacíamos operaciones o construíamos y tampoco lo que estábamos fabricando era algo, digamos, óptimo, con lo cual rápidamente nos pusimos a buscar un proveedor, dimos con un proveedor asiático, coreano, y hicimos una primera inversión bastante fuerte, les compramos con unos 200 drones o algo así, con los que empezamos a operar. Fue como un crecimiento muy rápido y bueno, estuvimos más o menos un año con eso, se llaman Wi-Fi, el fabricante, pero no nos gustó nada, ¿no? Porque digamos, el soporte que nos daban era bastante deficiente, nos dieron un montón de problemas. Y además en ese periodo habíamos estado aprendiendo mucho más de estos drones, de cómo funcionaban, de cómo estaban fabricados, y antes de seguir comprándoles y de seguir dependiendo de un tercero, pues decidimos rediseñar un poquito este equipo con el que estábamos trabajando y empezar a fabricarlo nosotros mismos, ¿vale? Ya estábamos en otro estadio de desarrollo empresarial, habíamos conseguido financiación, teníamos un equipo de gente ya más numeroso y nada, decidimos empezar a fabricar nuestra propia flota. Diseñamos un equipo solventando muchos problemas y muchas carencias que pensábamos que tenía el equipo de Wi-Fi y nos pusimos a fabricarlo. Entonces, esto fue hace ya 3 años. Entonces, en este periodo se hizo un esfuerzo de inversión muy grande y se llegó a tener una flota de 1.600 unidades del UME-S, ¿no? Que es el aparato con el que estamos volando ahora mismo. Y bueno, de hecho ya estamos trabajando en una nueva versión mucho más ligera y demás, pero bueno, ya os digo, ahora mismo ya tenemos la experiencia y demás, no solo para fabricar nuestros propios equipos, solventando los problemas y las necesidades que tenemos, que es súper importante, ¿no? Porque al final, estando tiempo en
en el sector, pues te das cuenta de qué necesitas, cómo se trabaja, cómo va a ser la logística, el almacenaje, la carga de baterías, o sea, un montón de aspectos que cuando eres pequeño y no te has enfrentado a ellos, pues no se pueden tener en cuenta, pero claro, la experiencia te va dando todas esas necesidades y al final las tienes que también que solventar, ¿no? Para hacerte más eficiente en todos los sentidos y demás. Entonces, bueno, pues eso, ahora somos fabricantes, aparte de operadores, y estamos en pleno proceso de desarrollo de una nueva unidad que va a triplicar el tiempo de vuelo, mucho más pequeña, igual de potente en cuanto a prestaciones de luz y de versatilidad. Y bueno, pues nos va a mejorar también los sistemas de comunicaciones, el posicionamiento. O sea, es un dron que viene ya a competir los próximos 4 o 5 años con otras soluciones que haya en el mercado. Vale, así que es un poquito eso. En relación a otros países, ¿cómo posicionas a España en cuanto a espectáculos con drones? Pues mira, es que nosotros fuimos bastante pioneros, ¿vale? O sea, fuimos de las primeras empresas en el mundo, yo diría que de las 10 primeras podríamos ser probablemente en iniciar el proceso. Entonces, digamos que de cara a nuestro, por ejemplo, a UGCS, que es nuestro proveedor de software, fuimos los primeros en hacer la formación con ellos en su software de control de vuelo, para que os hagáis una idea. O sea, entonces estamos bien posicionados. Hemos empezado, o sea, hemos volado en más de 10 países, hemos salido muchas veces de España, hemos tenido franquicias en México y en Chile. Y bueno, pues yo creo que hemos sido un referente. O sea, de hecho, nos han contactado fabricantes, compradores, nos escriben de un montón de clientes desde muchos sitios, tanto de España como de Europa y de Latinoamérica, muchos nos llaman. Entonces, bueno, inevitablemente van apareciendo más actores, la competencia pues se hace pues eso, más numerosa, y eso dificulta que seas competitivo saliendo de tu zona, ¿no? A nivel nacional pues somos muy competitivos y somos líderes a nivel nacional, pero estando fuera pues cada vez es más complicado poder ofrecer pues lo que un operador, por ejemplo, en Chile, no estando basados en ese país, en México o en cualquier otro país, ya hay operadores que son capaces de ofrecer mejores precios, o a no ser que sean proyectos muy grandes con muchos drones, que es ahí todavía podemos, digamos, tenemos músculo y podemos sacarlo. Pero bueno, ahora mismo nos percibo como un referente a nivel mundial, y prácticamente todos los grandes nos conocen y nosotros los conocemos, y bueno, nos estamos codeando un poquito ahí. Muy bien. Esa es una posición que hay que mantenerla, también te digo, porque aparece mucho, es un negocio lucrativo, que si comercialmente sabes colocarlo, pues llama la atención de grandes inversores y tal rápidamente. Y ahora mismo empresas que se quieran meter y posicionar, pues hombre, hay más expertos, mucho más expertos que antes. Ya está bastante definido la demanda que hay, la que va a haber, cuál es la progresión, con lo cual, pues bueno, puede entrar gente muy fuerte, con mucho capital, y ponerse rápidamente a cierto nivel. Entonces hay que tener cuidado y hay que estar ahí en la brecha. O sea, pues sí que hay espectáculos que hemos visto todos en Instagram, sí, que en realidad son fake. Hombre, a ver, o sea, muchas veces es un poquito ojo clínico, ¿vale? Porque sí es verdad que muchos están realmente bien hechos, y la primera vez que lo ves dices, ¿cómo habrán hecho esto? Se veía hace poco un dragón volando alrededor de uno de los hoteles en Dubái. Se veía también un esqueleto al lado del Burj Khalifa, un esqueleto enorme, sí, tal. Entonces, son vídeos que son fake, son un render y un montaje de vídeo muy bien hecho, aunque no distan mucho de lo que podrían ser realmente, ¿vale? O sea, si eso se hubiera hecho realmente, hubiera tenido un aspecto muy parecido. ¿Cómo te das cuenta? Pues generalmente las velocidades del movimiento, pues hay que fijarse si el vídeo, si está acelerado, se nota, porque los drones tienen una pequeña oscilación que se nota, y si los puntos están muy fijos, pues probablemente sea un render, ¿vale? Luego también la velocidad de movimiento, por ejemplo, en el caso del esqueleto, estaba andando casi a la velocidad de una persona real, y claro, eso es un esqueleto que tendría 300 metros a escala. Si hubiera sido real, no se podría mover a esa velocidad. Entonces, se ve que las personas que lo miran están moviéndose normalmente, el esqueleto se está moviendo muy rápido. O sea, es un poquito ya fijarse en esos detalles y entiendes que no puede ser real, ¿vale? Pero están tan bien hechos que, vamos, te la cuelan. Claro.
Hablando, hay un tema que está en boca de todos. Yo creo que el tema es del transporte de paquetería con drones. ¿Cuál es tu opinión o qué piensas en ello? Bueno, a ver, es un sector que prometía muchísimo. Vamos, de hecho, pues Amazon ha estado gastando millones en desarrollo y no han llegado a conseguir nada. Y bueno, es un sector que se va a ver muy limitado en cuanto a su uso, ¿vale? Porque el problema de la paquetería es que se percibía el dron como un elemento que te iba a poder llevar el dron. En vez de hacerte llegar con una furgoneta y un repartidor, el dron te iba a dejar el paquete en tu puerta y se iba a ir a por otro y se iba a tirar el día haciendo viajes, ¿no? Entonces esto tiene una problemática enorme, sobre todo en ciudades. Pues bueno, porque la gente podría tener la mala costumbre de ver un dron volando con un paquete y directamente tirarle algo para abatirlo. Entonces, en España sí. Sí, bueno, en cualquier sitio. O sea, al final introducir drones en un entorno urbano y interactuando con personas, pues es un problema, ¿vale? Un problema insalvable. Prácticamente en cuanto a la seguridad tanto de las personas como de los drones. Entonces se desechó completamente y aunque ahora mismo hay soluciones de medio alcance, de entrega de medio alcance, por ejemplo, en granjas o sitios que estén un poquito deslocalizados en los que el repartidor le puede costar 40 minutos en ir y llevar un paquete, claro, pues sí que se dan, de hecho está en uso, pequeños servicios de entrega en los que, bueno, pues esos drones cruzan rápidamente y en 5 o 10 minutos te dejan en una granja, en una parcela, en un chalet, pueden llegar a dejar el paquete, pero ya está. Probablemente no se pueda llegar a desplegar soluciones más allá de eso, o como mucho desde centros de logísticos de gran escala a centros de reparto más locales, también se dé a lo mejor un poco ese tipo de vuelo rápido, de llevo un grupo de paquete, una paquetería pequeña, ligera, lo llevo al centro de transporte, la dejo allí y eso permite pues más agilidad, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que el centro logístico y el centro de reparto tendrán su infraestructura preparada para que el dron aterrice, cambie baterías y todo muy preparado para que eso se haga de forma segura, controlada y demás, ¿vale? Pero más allá de eso ya se ha visto que no va a poder ser. Probablemente sí haya transporte por tierra, o sea, furgonetas autotripuladas que lleguen al sitio y se queden allí a la espera que el vecino X baje, abra su buzoncito, coja su paquete y el coche automático, la furgoneta automática se irá al siguiente punto de recogida, ¿no? Pero más allá de eso, no creo que con drones volando se llegue a más soluciones, ¿vale? Por lo que os comento. Otra cosa ya sea el transporte de personas, pero bueno, eso es otro nicho. ¿Cuánto peso puede aguantar un dron hasta el momento? Pues, bueno, de nuevo depende muchísimo de las características del dron, pero bueno, yendo al dato que me pides específico, que yo me lío mucho, pues ahora mismo hay drones que están levantando como 1.200 kilos o así, sí. O sea, son prácticamente helicópteros. ¿Vale? Claro, ¿dónde acaba el dron y empieza el helicóptero? ¿Cuál es o sea, va a llegar un momento que si tú te puedes subir a un dron, eso es un helicóptero, aunque sea diferente, porque uno tiene 2 hélices y esto. Sí, esencialmente, realmente un dron, ¿vale? Es un multirotor, que se llama, ¿vale? Eso es un aparato que tiene varios rotores, un mínimo de 4, bueno, hay birrotores, pero bueno, el cuadro normal es 4 y a partir de ahí ir creciendo, ¿vale? Por ejemplo, estos aparatos que os digo, pues pueden llegar a tener 16, 32 rotores que le generan sustentación en un abanico enorme, en un área enorme, y que además es tripulado o puede ser tripulado de forma autónoma, ¿vale? Lo que lo convierte en un Managed Aerial Vehicle, un vehículo aéreo no tripulado. Entonces, eso es lo que lo diferencia de un helicóptero, porque un helicóptero tiene un rotor solo, un rotor que le sustenta y un rotor de cola que compensa el torque del rotor, ¿vale? Y además los helicópteros están tripulados siempre, con lo cual la diferencia sería eso, en que es un multirotor. Aparte que normalmente, aunque hay cosas híbridas, lo normal es que los rotores sean eléctricos, ¿vale? Sea de alimentación completamente eléctrica que le permite un control muchísimo más preciso que un motor, que una turbina de combustión, que realmente, pues en vez de variar el paso de las alas, varía la velocidad de rotación de las palas, ¿vale? Trabaja con velocidad, esto trabaja con variación de la velocidad de rotación y el helicóptero trabaja con el cambio en el ataque de la pala, ¿vale? Tiene sistemas mecánicos que le permiten que la pala ataque más, con lo cual genera sustentación, o la deje más plana, con lo cual pierde sustentación.
Y aquí lo que hace es aumentar las revoluciones, por decirlo, o disminuirlas. Álvaro, si yo quiero mañana conducir este dron, ¿qué debo hacer? Bueno, pues aquí en España, en Europa, ahora mismo hay una legislación que contempla, digamos, varios escenarios, ¿vale? Entonces, dependiendo del tipo de dron y el escenario donde vayas a volar, si vas a volar en una ciudad, no es lo mismo que si vas a volar en el campo, o si vas a volar cerca de un aeropuerto, no es lo mismo que si vas a volar en una montaña alejada de cualquier infraestructura. Luego también, por ejemplo, si es de noche o si es de día, si vas a aportar algún tipo de peso o el dron va a llevar pues, una carga de pago muy ligera, y también, por supuesto, los tamaños y los pesos de los drones. Entonces, con todas estas circunstancias se van confeccionando una serie de escenarios para los cuales tú debes de sacar unas certificaciones, ¿vale? Entonces existe la certificación A1, A3, la A2 y la STS, y cada una de ellas te habilita para volar con un determinado tipo de drones y en unos determinados escenarios. ¿Por dónde empezarías? Pues empezarías por sacarte la certificación A1, A3, que te va a permitir volar de día, fuera de entornos urbanos, con drones de hasta 10 kilos, creo, ¿vale? Entonces, es muy fácil, realmente puedes hacer una formación que te la puedes o bien recibirla, que hay un montón de escuelas que la imparten, o bien formarte a ti mismo, estudiar y demás, y hacer un examen a través de la web de AESA, en la que, bueno, te habilitan como operador de drones, quedas registrado, te dan un numerito de operador y estás habilitado para esos primeros escenarios. Hasta 10 kilos. Hasta 10 kilos, fuera de entorno urbano y alejado de infraestructuras críticas, ¿vale? Entonces, otra vez... si quisieras ir ampliando los escenarios y el tipo de drones en los que quieres volar, pues tendrías que ir sacando el resto de certificaciones que, bueno, son pues cada vez un poquito más complicadas y tienen pues detalles específicos de esas áreas o ese tipo de drones, ¿vale? Vale, pero yo lo que te decía es, yo ahora cojo y me compro un dron. Sí. Te tienes que sacar no. O sea, me compro un dron, me voy al campo y lo vuelo. Bueno, a ver. ¿Qué me pasa? Realmente es que aquí hay un poco un huequito, un poco raro, que yo no lo termino de entender. Y es que hay algunos drones que están catalogados como juguetes, ¿vale? Entonces, ¿de qué depende? Bueno, lo primero es que el fabricante lo tiene que haber catalogado y haber construido como juguete. Puede incluso llevar una pequeña cámara y demás, pero normalmente son drones que pesan menos de 250 gramos y que además llevan esa certificación de juguete, ¿vale? Entonces, ese dron tú lo podrías comprar y irte al parque, y si no estás haciendo nada raro, deberías de poderlo volar sin sacar ningún tipo de certificación. Pero bueno, yo no lo entiendo muy bien porque puede venir la policía o puede venir un vecino que se queje de que estás volando un dron y ese dron lleva cámara y me está grabando. Entonces, meterte en una situación en la que no vas a saber tampoco explicar y vas a tener que discutir con el policía que esto es un juguete, que no. Y bueno, o sea, yo recomiendo, si te gusta el sector, sacarte ese pequeño certificado, que además la experiencia mola porque aprendes un poquito más, claro. Oye, ya te pones tú esto, ves cómo es el proceso, te enteras un poco de todo, que al final hacer algo sin conocimiento pues no deja de ser un poco voy a ver qué pasa. Aprendes un poco todo ese proceso y al final pues acá puedes volar más tranquilo, ¿no? Porque sabes dónde puedo volar, qué puedo hacer, qué no, y oye... Así lo haces tranquilo, porque si no, ¿qué pasa? Que no sabes muy bien cómo está el tema y no te atreves nunca a salir a volar porque es que me han dicho que el certificado, que le multaron a uno, tal, y al final te compras un dron, claro. Se queda en tu casa y no llegas a tener la confianza o el tema de salir y disfrutarlo, que es para lo que está, ¿no? Porque es una experiencia que es bonita y que te da un aprendizaje y que merece la pena pasar por ella. Entonces, bueno, yo recomiendo hacerlo bien. En cuanto a tu... Ahora me gustaría que nos digas cuál es un poco tu sueño en cuanto a tus espectáculos o cuál es lo que dirías, hombre, esto es espectacular. Pues que ahora mismo no sabría decirte, porque no me he proyectado tanto. Ahora mismo estamos como tan enfocados en crecer, en tener cada vez más drones o drones mejores y bueno, tener controlado el vuelo de 1000 drones es como un súper reto. Entonces, estoy tan enfocado en eso que yo creo que no he levantado todavía la vista de la mesa y he mirado hacia el futuro. Pero, vamos, no sé, me encantaría poder estar en algún mega evento, pues tipo unas Olimpiadas o algo así, que pudiéramos formar parte de algo así,
pues sería increíble, imagínate. O sea, Claro. son proyectos alucinantes. Me gustaría que mi empresa tuviera la solvencia y el músculo para poder participar en algo así. Eso sin duda sería, vamos, algo que podrías decir, oye, yo es que estuve en las Olimpiadas de... Que quede para la historia, para la ¿no? historia. Claro. ¿Y cuál es la figura que más te gustaría representar? Pues bueno, eso es que le hemos dado vuelta muchas veces, pues nosotros somos casi todos muy frikis en el equipo con todo esto de Star Wars y demás. Entonces yo estoy obsesionado porque hagan un superdestructor con unos cazas y tal, llegando del hiperespacio y tener ahí el de superdestructor enorme con 1000 drones, eso me... Y las letras, las mismas letras. Las letras de Star Wars, algo de eso me encantaría, sí, sí. Qué bueno. Algo así me fliparía. Por ahí, de ese rollo. Qué bueno. Vale, ¿cuáles son tus próximos retos, Álvaro? Pues... Aparte de volar los 1000 drones. Vale, pues joder, es que, a ver, es complicado proyectarse un poco más allá, porque o sea, yo he aprendido a que hay que tener un poquito los pies en el suelo y tengo muy presente el siguiente escalón. Entonces, me enfoco muchísimo en resolverlo y una vez que estoy ahí, pues eso, de repente levanto de nuevo, ya tienes el alivio ese, me empiezo a aburrir o a tener hambre de más y empiezo a plantear el siguiente reto, ¿no? Que funciona un poco así. Entonces, es que estoy tan enfocado que no te sabría decir, la verdad. O sea, es como la típica pregunta que te hacen en las entrevistas de todo, ¿dónde te ves dentro de 20 años? Digo, déjame que resuelva ahora, ¿no? El siguiente año y ya te diré. Entonces, sinceramente, honestamente no te sé responder. Estoy muy enfocado en el presente. Álvaro, un poco para poner en perspectiva lo que son los fuegos artificiales, Sí. ¿no? O la pirotecnia con los espectáculos con drones, económicamente para un pueblito pequeño o para un espectáculo... Es asumible. Es asumible, claro. Bueno, a ver, hemos trabajado para varios pueblos. O sea, bueno, a la pregunta. Realmente los espectáculos han arrancado siendo un poco caros, ¿no? Si lo comparamos con la pirotecnia. Al final es un producto bastante exclusivo, que además aporta mucho valor añadido respecto a la pirotecnia, que si queréis luego podemos entrar un poquito, os cuento muy brevemente. Pero al final un poco la evolución lógica de esto es pues cuanto más competencia haya o más empresas pues que hayan digamos ya amortizado esas primeras fases de desarrollo, porque la entrada aquí es muy cara y se requiere mucho esfuerzo, pues poco a poco se va abaratando y se va haciendo más accesible a pequeños pueblos que tienen, pues no sé, 5, 6.000, 7.000 euros para hacer una pirotecnia y esto pues se les va un poquito, ¿no? Porque nosotros nos movemos más en los 11, 12, 15, dependiendo de la duración y del número de drones, pero como os digo, poco a poco se va haciendo más accesible porque se bajan los precios, se abaratan los costes, los procedimientos y cada vez hay más pequeños pueblos que nos llaman. O sea, hemos hecho pues, este verano... En pueblos de 15, 20.000 habitantes hemos hecho muchísimos espectáculos o pequeñas ferias que hacen, pues pueden contar también con patrocinadores y demás que les ayudan a cometer el gasto. Entonces, cada vez es más accesible y bueno, una parte importante de nuestro volumen de negocio son pequeños pueblos. Sí, sí. Nosotros hemos estado en pueblos que hemos visto... Y yo creo que también el espectáculo, en comparación con la pirotecnia, que normalmente vemos casi siempre lo mismo, por decirlo de alguna manera, o no sabemos apreciar, el espectáculo es totalmente diferente. Y menos lesiva. Imágenes, ¿eh? Y menos lesiva. No, total, no tiene nada que ver. Hombre, a ver, la pirotecnia lleva muchísimo tiempo y hace unos esfuerzos enormes por reinventarse, ¿no? Y poder hacer, controlando el color, la forma de explotar, incluso hacen alguna figura, pero claro, nosotros es que tenemos un control absoluto de lo que está sucediendo en el aire. Podemos escribir un mensaje, dibujar un logotipo, hacer transformaciones de, pues, dibujar un ave alzando el vuelo, un caballo trotando, o sea, claro, son cosas que es imposible de realizar con la pirotecnia. Y al margen de eso, pues como comentaba Víctor, no generamos residuo, no se generan ruidos, entonces todo el tema de que haya pues peligro de incendios o personas o animales con sensibilidad al ruido, pues todos esos problemas con nosotros prácticamente desaparecen. Y luego pues el control de las figuras permite al ayuntamiento o a la persona que nos contrata transmitir su mensaje, su logotipo, su felices fiestas
con una precisión y es exactamente lo que quiere. Entonces, ese valor añadido es tan alto que muchas veces compensa esa pequeña diferencia de precio que, como lo digo, cada vez es menor. ¿Y tienen para contarnos una anécdota o algo que te pasó que... Uy, se me apagó un dron. 3, 4, 5, chocaron 4. Sí. Pues, a ver, puedo contar varias anécdotas porque siempre que nos juntamos así los del equipo, después de los espectáculos solemos quedar a cenar y todas las cenas son contar anécdotas. Entonces tengo muchas. Bueno, os voy a contar una que fue... Ahí casi se me salió un poquito el corazón y puede ser interesante compartirla con vosotros. Esto era, pues no sé, creo que el segundo o tercer año que estábamos comenzando la actividad y estábamos en Madrid. Y era la primera vez que volábamos en Madrid, en Ciudad Lineal, al lado del cementerio de la Almudena, y era para un espectáculo para las Navidades, ¿no? Con 60 drones nada más. Y de hecho había venido Telemadrid a hacernos allí pues un directo y acabamos de entrar en directo a un programa de estos de por la tarde. Estaban pues preguntándome qué estamos viendo y demás. ¿Y qué sucedía? Que despegamos y de repente empezó a alzarse un viento, pero enorme, ¿no? Un viento como de 50-60 kilómetros por hora, de repente, sin venir a cuento, y empezamos a ver todos los observadores, el operador y yo mismo, que estaba con la entrevistadora, viendo cómo las figuras empezaban un poco a deformarse porque los drones no eran capaces de llegar pues, a sus posiciones, ¿no? Entonces yo estaba escuchando por el intercom que todo mi equipo estaba... frenético, súper alto, no, páralo, no están llegando, tal, no sé qué, bueno, un caos absoluto mientras la operadora, ¿qué estamos viendo ahora? Tal. Entonces, creo que está por ahí el clip. Mantener la calma, ¿no? Creo que estaba, yo con la cara se me estaba desfigurando seguramente porque estaba viendo el peligro, un poco la situación que se iba a dar. Y bueno, de hecho, el clip ya os digo que está por ahí, que es muy curioso de ver porque me está preguntando la esta y yo no sabía ni qué decirle, ¿no? Entonces, llegó un momento que yo empecé a correr, digo, perdona, me tengo que ir, empecé a correr hacia el puesto de control y había tanto viento que los altavoces que teníamos puestos por allí por la zona empezaron a caerse, las cajas de los drones que teníamos en la pila empezaron a moverse, o sea, bueno, una locura. Por suerte el operador pues paró el espectáculo, hicimos aterrizar los drones de emergencia sin que fuese pues ningún incidente ni para el dron ni para nadie, aterrizamos todos en el área de seguridad y demás, pero claro, la situación era la primera vez que nos veíamos en una situación de ese tipo. Vamos, fue una locura porque el caos de repente se apoderó de todo. Yo veía cajas volando, los altavoces cayéndose, la gente gritando por el intercom, un compañero que estaba un poco al mando del sonido con la voz casi quebrada, lo sentimos mucho, tenemos que parar. Bueno, fue un poco kafkiano todo, pero bueno, ya os digo, se salvó la situación sin más incidentes y bueno, no nos ha vuelto a pasar porque siempre trabajamos muchísimo en la previsión, claro. El control de la meteorología y demás es clave y trabajamos con esos márgenes pues para movernos a una ventana que nos permita hacerlo con seguridad, ¿vale? Entonces, bueno, pero eso como esa, no ha habido muchas más, ha habido otras dos situaciones curiosas, siempre las hemos salvado, pero esa fue la que me grabó, porque además era, pues eso, la primera vez que lo veíamos en una situación de estrés y de esa circunstancia, al final no deja de ser un enjambre de drones, que son cosas que están volando, que pueden caerse, que pueden escaparse, entonces mantener ese control muchas veces genera un estrés que, bueno, que hay que lidiar con él. Así que, bueno, pues esa fue un poco la más destacable. Pues Álvaro, un poco agradecerte que vengas a compartir con nosotros tu micromundo porque se ve que te apasiona y eso es, ¿no? Eso es espectacular, te apasiona, te gusta, sí. Quieres seguir, no ves un final, esto va para muchísimo más, te deseamos muchísima suerte. Cuenta con nosotros para lo que necesites. Nada, yo encantado de haber venido, se ha disfrutado muchísimo, que además... Pues he estado súper a gusto y encantado de compartir este espacio con vosotros y de haber formado un poquito parte de este proyecto. Así que encantado. Pues gracias a ti, Álvaro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro.